Todas las vidas tienen un antes y un después. Antes y después de ser adolescente, madre, pareja. Antes y después de un viaje, un beso, de una reunión importante, de una palabra dicha o no. Antes y después de una decisión. Muchos llaman a esto punto de quiebre. A lo largo de mi vida he tenido muchos antes y después, muchos puntos de quiebre. Y sé que, aunque algunos dolieron, todos me enseñaron algo. Todos me ayudaron a crecer. Pero hay un punto de quiebre que no solo transforma a quien lo vive, sino que toca a todos los que están alrededor, que pone en pausa un círculo inmenso de personas conectadas por una palabra que cuesta decir, una palabra que todavía duele al escuchar: cáncer. Hay un antes y un después de un diagnóstico de cáncer, porque esa palabra no cae solo sobre un cuerpo, sobre una vida. Rebota, se expande, golpea, tambalea, llega a familias, amigos, trabajos, amores. Y a veces, incluso a lugares y personas que ni imaginamos. Yo soy Cintia Úbeda, paciente oncológica, y junto con Camila al lado queremos contarles nuestro antes y nuestro después. Queremos hablar de lo que nos hizo temblar, de lo que nos obligó a mirar de frente, de lo que nos impulsó a reinventar la vida. Una vida que resiste, que se transforma, que nos invita a habitarla con nuevos sentidos. En este capítulo queremos presentarnos, contarles quiénes éramos antes del diagnóstico, cómo lo recibimos, qué pasó con nuestros hijos, padres, parejas, amigos. Queremos hablar de cómo fue pararse frente al espejo, cuando todo cambió y antes de que eso cambiara. ¿Qué pasó con el cuerpo, con la sexualidad? ¿Qué pasó con la fe? Con la confianza en los médicos, con el acceso real al tratamiento acá, en esta Patagonia. ¿Qué pasó también con el miedo? Y sobre todo, ¿qué pasó con la muerte? Queremos abrirles la puerta a este entramado de amor, miedo, fe, dolor, pérdida, fortuna y esperanza que se teje después de cada diagnóstico. El buen vivir nace de la certeza de que, incluso en medio del cambio y la incertidumbre, es vital celebrar el instante y habitar el tiempo con sentido. Soy Camila Aldao. Soy Cintia Úbeda. Y esto es El Buen Vivir. Hola a todos, yo soy Cintia Úbeda. Yo soy Camila. Y esto es El Buen Vivir. Este programa nace de una necesidad que tenemos quienes somos pacientes oncológicos de contar nuestra experiencia en relación a un diagnóstico de cáncer que no solo nos involucra como pacientes, como personas, como seres humanos, sino que también involucra a muchas otras personas en este transitar de una enfermedad. Es una experiencia que teníamos ganas de contar porque sentimos que cuando nosotros recibimos un diagnóstico oncológico, no solamente nos involucra a nosotros, a nuestros médicos, a la elección de un tratamiento, sino que también va a involucrar a otras personas como a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos. A nuestros vínculos. A nuestros vínculos, a nuestro trabajo también. A un sistema médico de salud pública o privado y también a las relaciones que establecemos con las instituciones donde nosotros hacemos nuestro tratamiento. Entonces queríamos poder comenzar este programa para contar nuestra experiencia, pero también la experiencia de un montón de otros pacientes, de un montón de profesionales, de un montón de personas que están tocadas por un diagnóstico oncológico, aunque no sean directamente ellos pacientes de este tipo de diagnóstico. Sí, hablar un poco de visibilizar lo que es el cáncer, lo que es transitarlo, lo que es vivirlo, lo que es aceptar, sobrellevar un diagnóstico, cómo lo toma la familia, los hijos, los amigos, de tratar de quitar el miedo, de
contar desde nuestro lugar, nuestra experiencia y bueno, y empezar a escuchar experiencias de otros y poder de esta manera acompañarnos y acompañar a otros que están en la misma situación, siendo pacientes y siendo familiares. Sí, también entender que cuando hablamos de experiencias son experiencias individuales. Cada quien tiene una experiencia diferente y ninguna invalida otra experiencia. Nosotros queremos contar algunas de estas experiencias y sobre todo que sean experiencias situadas en relación a lo que tiene que ver con el lugar donde vivimos, que sería Viedma, provincia de Río Negro, Argentina, en una comarca donde tenemos acceso a un montón de cosas que hace mucho tiempo no teníamos acceso y también trabajar sobre ciertos mitos, como el de te tenés que ir de tu ciudad porque recibiste un diagnóstico oncológico y acá te van a matar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta y un montón de otras cosas que tienen que ver con el cáncer y otras que no se tratan, como por ejemplo la sexualidad y la oncología, los amigos y la situación y el acompañamiento a un paciente, también hablar de los cuidados paliativos, también hablar, si bien este es un programa que habla de la vida, también poder hablar de la muerte, que nos atraviesa a todos y que no solamente por ser pacientes oncológicos nos atraviesa, pero que sí está presente cuando uno recibe un diagnóstico como un diagnóstico oncológico, Sí. un diagnóstico de cáncer. Sí, sí. El trabajo también, lo que implica volver, pausar tu vida y volver a retomarla, más allá del resultado del diagnóstico, volver otra vez a tener tu vida, tus hábitos, la cotidianidad que te lleva, esto de tener que frenar y volver a empezar. Bueno, antes del diagnóstico yo era una persona activa, los que me conocen saben que siempre estaba para todo y todos, siempre presente, no paraba, tenía un cohete la espalda que me llevaba y me traía y nada, y al recibir el diagnóstico me hizo frenar. ¿No? Porque yo creía que nada, que la vida era un trámite, yo iba por la vida, yo existía en las escuelas de mis hijos, existía con mi familia, existía con mis amigas, existía con mis vínculos y, y nada, y era algo que iba por la vida como hasta que llegó algo que sentía que nada, no estaba bien y me hizo frenar, me hizo replantearme y darme cuenta de que nada, de que algo estaba pasando y tenía que frenar, pensar, volver a replantearme la vida, empezar a vivirla de otra manera. Claro, por ahí eso es súper, es súper común que nos pasa o que nos pasa a varios. O sea, a mí me pasa lo mismo. Antes del diagnóstico yo era una persona que creí que estaba bien, o sea, un montón de cosas, tenía un montón de actividades, cumplía con todo y con todos, me desarrollaba, era creativa, iba para adelante en todo. Sin embargo, algo latía y algo en un momento en mi vida empezó a decirme que algo no estaba tan bien, que lo que yo creía que estaba todo fantástico empezó a cambiar y algo no estaba tan bien. Y ese algo que no estaba tan bien es el que muchas veces uno pasa por alto, porque en esta vorágine que decimos de yo hacía todo, estaba para el Yo club. voy, Claro, y ahí pasa la vida, yendo. Totalmente, que estoy para mis hijos, que estoy para mis amigos, que estoy para mi familia, que siempre puedo, que limpio, que me acuesto a cualquier hora, que me levanto a cualquier hora, que hago todo, que soy quien está en todos los lugares. Uno a veces empieza a sentir que algo está pasando y no se da cuenta. No, el cuerpo empieza a hablar y lo tapamos con una pastillita que te calma el dolor y seguís porque ya está, se me pasó y sigo. Y O después estoy otra vez cansado, vengo. o es desgano, o, ¿no? Como que
hay signos de que algo no está bien, pero a veces no son tan claros. Y sobre No. todo cuando somos personas que somos sanas. En mi caso, por ejemplo, si cualquiera que me conozca a mí sabe que yo desde los 14 años corría, hubo años en que corría 20 kilómetros por día, mucho, sola, siempre sola. Corría, bailaba, iba al gimnasio, o sea, vegetariana. ¿Qué te vas a enfermar vos si sos resana? No, Me hacía no. todos los controles Nunca te quebraste, ginecológicos. nunca una apendicitis, nunca un quirófano, Nunca nunca nada. un resfrío, no te... Sí. Nunca, nunca un resfrío. Esto es re importante porque a veces uno cree, pero yo nunca me enfermo, a mí Yo nunca nunca me me pasa. enfermo. Yo nunca, Nunca tengo fiebre. es más, hasta el día de hoy no me engripo. No me engripo. Y sin embargo soy paciente oncológica. Y esto es importante de contar porque uno piensa que la persona que va a tener cáncer es aquel que fuma, que come re mal, Sí, sí, que que, lleva malos hábitos. que tiene malos hábitos de vida. Y no es así. Y acá es donde uno tiene que prestar atención porque muchas veces hay cosas que pasan y hay síntomas de alerta de que algo no está bien y no nos damos cuenta hasta que es tarde. Y no alcanza con los controles ginecológicos. O sea, mi diagnóstico oncológico es cáncer de esófago. El tuyo, Cami, Cáncer de cuello de útero. son totalmente diferentes. Yo me hacía todos los controles ginecológicos una vez al año, la mamografía, la colposcopía, el PAP, esto, lo otro, la ecografía, para arriba, para abajo, los análisis de sangre. Y todos me daban, Bien. entre comillas, bien. Sí. ¿Sí? Y digo entre comillas porque acá es donde empieza el que algo no está tan bien. Yo empecé a sentir que algo no estaba tan bien cuando, al margen de sentir que tenía todo, tenía una pareja estable, tenía a mis hijos bien, sanos, trabajo, realmente no tenía grandes preocupaciones, yo empecé a sentirme triste, insatisfecha, no me podía conectar. Si me miraba la cara en el espejo, me veía totalmente apagada, algo no estaba bien. Tengo 45 años, me diagnosticaron hace 2 años atrás, claramente se lo atribuí a esta es la menopausia o la perimenopausia o algo de esto. Enseguida le ponemos un diagnóstico, ¿no? Esto es ginecológico. Entré en la menopausia y como soy aplicada, empecé a buscar, bueno, digo, voy a buscar causas. Hice mis controles ginecológicos, mis hormonas estaban bárbaros, la ginecóloga me dijo, todavía tenés para rato, y yo dije, pero ¿cómo? Todavía tengo para rato y me siento mal, me estoy sintiendo triste, estoy sintiendo que lo que hago no tiene sentido y que algo está mal. Seguí buscando, empecé a hacer un montón de cosas, empecé terapia porque digo, bueno, si me siento triste, esto es psicológico. Empecé terapia, me separé, porque precisamente una de las cosas que me hacía sentir mal era la relación que estaba teniendo y que yo elegía quedarme en esa relación, ¿sí? Había algo ahí que no me hacía sentir absolutamente feliz. Entonces digo, bueno, es esto, es lo otro. Entonces hice un montón de cosas. Fui a la ginecóloga, no era ginecológico. Empecé terapia, me separé y seguía sintiéndome triste, apagada. Hasta que un día, en las vacaciones de invierno, yo hago todos los controles de todo. Una vez, en el 2020, ¿cuánto? 2022, me hice todos los controles del corazón, porque supuestamente las mujeres tenemos más posibilidades de morirnos por causas cardíacas que por cáncer. Y esto nadie lo sabe. Entonces me hice todos los controles del corazón y todo eso. Fantástico, mi corazón está impecable. Y digo, bueno, pará, hay algo que nunca me hice. Digo, quiero hacerme una colonoscopía. Se me puso así, random, del cielo. ¿Qué voy a hacer estas vacaciones de invierno? Voy a hacerme una colonoscopía. Empecé a buscar turnos con los médicos, no había nadie que me pudiera atender. Y caí con un médico, que la verdad que no fue mi mejor experiencia, pero era el único que tenía turno. Caí en este médico y me decía, bueno, ¿sentís acidez? No. ¿Sentís esto? No. ¿Sentís lo otro? No. ¿Sentís esto? No. ¿Y por qué te querés hacer una colonoscopía? Me quiero hacer una colonoscopía. Y me dijo, yo te recomiendo algo, hagamos una endoscopía primero y después vemos. Y ahí empezó toda la situación, porque en ese no está tan bien y en esa endoscopía que fue horrible, me la hicieron estando despierta sin sedación, encontramos esto que no estaba tan bien
Y ahí fue esto de algo no está tan bien y llegar a un lugar, tu cuerpo te está hablando. O sea, había un dato que tenía en mi sangre. Yo estaba teniendo colesterol. Corría, iba al gimnasio todos los días, estaba en mi peso perfectamente, comía, o sea, soy vegetariana y estaba teniendo un poco de colesterol. Como raro. Y bueno, y en esa endoscopía se encontró la causa de por qué yo no me estaba sintiendo tan bien. Bueno, yo me voy a hacer un control antes del diagnóstico porque algo de mi cuerpo no venía bien. Eh, Irregularidad en periodos, sangrados no normales. Lo primero que hice, fui a sacar un turno con una ginecóloga, también conseguí el primero que tenía, porque yo sin obra social, eh, nada, ir a la salud pública por ahí cuesta un poquito más, conseguir un turno enseguida. Fui con una doctora, me dio un diagnóstico, me hizo el PAP, me dio un diagnóstico y me dio como que me dejó ahí como dudando, porque no era una respuesta que uno cuando va al ginecólogo espera, ¿no? Y pasó el tiempo y como yo lo asociaba con el periodo, iba y venía, a veces sí, a veces no, volví a sacar otro turno con la ginecóloga y bueno, y ahí le dije, me está pasando esto, estoy teniendo sangrado, estoy teniendo dolores, cuando corro me duele. eh, y bueno, eh, ahí es donde arrancó el caos, que volvimos a hacer un PAP, que es lo que hacen las ginecólogas, los controles ginecológicos, lo primero que te mandan a hacer, ecografía. Y bueno, y ahí es donde se empieza a encontrar el primer diagnóstico. Bien, es re importante esto, que a veces uno normaliza cosas, porque una vez que a uno le dan el diagnóstico, empiezan a caerle las fichas de que algo no andaba bien y uno no se dio cuenta. Sí, En sí. esto que decimos, No, tal estar cual. Aparte ocupada, los hijos. lo que es el cáncer ginecológico, ¿no? Eh, las mujeres nos autodiagnosticamos, ¿no? Ay, no, bueno, me duelen los ovarios, ay, es normal porque me está por venir. Ay, me duele el útero, ay, es normal porque me está por venir. Y a veces no es normal que te duela. No es normal que te duela siempre los ovarios, no es normal que te duela siempre el útero, no es normal que tengas sangrado, no es normal. Entonces, con esto de normalizar, nos dejamos estar y cuando queremos hacer algo, en algunas oportunidades, ocasiones, es tarde. Sí, totalmente. Es re importante lo que decís, Cami, porque yo lo veo que, bueno, tengo una hija y cuando yo era chica era normal. Te duelen los ovarios. Primero los ovarios no duelen, te duele el útero. Eso de me duelen los ovarios, Es descartémoslo. algo... No, no es, no te duele el ovario. No, no, No te sangra el óvulo cuando no, no. menstruas, no, o sea, es tu útero. Pero es algo que con lo que crecimos y yo viví muchísimo tiempo también con dolores, si bien no tengo una patología oncológica que tenga que ver con mi sistema reproductivo, pero hay una, Gaby Océs, que es una doctora de acá, me dijo que no es normal que te duela. Y yo que soy mamá y con mi hija empecé a no normalizar el dolor. O sea, no es normal que te duela, no tenés que pasarla mal por ser mujer. No Tal es que cual. ser mujer e indisponerte es un síntoma de que te va a doler y te la tenés que bancar. Hay algo que no está bien, no te tiene que doler. Obviamente vas a estar inflamada, vas a tener ciertas incomodidades, pero sentirte mal y doler, a mí me ha llegado a bajar la presión, cosas Sí, que sí, no, y hay muchas normalizamos. chicas El sangrado sí, extremo. sí, tienen esas hemorragias que le Sí. duran días o terminan internadas con transfusiones de sangre y lo normalizan, ¿no? Y quizás también los médicos muchas veces lo dejan como pasar un poco y... Y para que no te Pero duela falta de tanto, conciencia, claro, para que no te duela tanto, te dan pastillas anticonceptivas para regularte el periodo tal cual, inhibirte sí, la sí, sí. ovulación. Entonces, no es normal. Sí, no, Y no. en ese sentido, una tiene que empezar a pensar en que hay cosas que no son normales. Sí. Yo pienso esto, después de que me diagnosticaron, entendí que no era normal que yo me atragantara con un bizcochito. Yo me comí un bizcochito y de pronto se me quedaba acá. Y yo como,
no me baja el bizcocho. Yo decía, Claro. esto es porque comí apurada, salí apurada Sí. de un lado para el otro y me mandé el bizcocho y no mastiqué. O sea, yo decía, ¿la gente se atragantará como yo con los bizcochos? Seco el bizcocho está. Seco el bizcocho. Después te entendí, claro, cuando lo vi al señor tumor dije, ¿cómo no me voy a atragantar con un bizcocho? Mira Claro, lo que estaba tenía. ahí atorado el tumor Sí, y... en el medio. Pero bueno, esto, no normalizar ciertas cosas. No, no normalizar el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor De el hueso. famoso dolor de panza, me duele la panza, me duele la panza. Vos decís, Me hincho. ¿Cuánta gente que se hincha, que vive hinchada y dice, no, no pasa nada, me tomo una pastilla de no sé qué? No, no es normal. Yo empecé a entender que muchas de las cosas que me pasaban en realidad no eran normales hasta que me diagnosticaron y que ahora tengo una vida menos anormal dentro sí. de la posibilidad que tenemos. Y ahí empezás a entender que lo otro que vivías no era lo que estaba, lo que No, debía no. ser. No, y después que con esto de tener el diagnóstico y decir, ah, me dolía y es esto, empiezan otros miedos también que te lleva a decir, ay, me duele tal cosa y enseguida corremos al médico, bueno, pensando que nos Totalmente. vamos a encontrar con otro diagnóstico. Bueno, Sí, a veces es como que el cuerpo quiere hacer balances y desequilibra un poco lo que está bien para poder contener lo que está mal, eh, como la vida misma. totalmente. Bueno, el día que recibí el diagnóstico, uf, fue, fue fuerte, porque si bien cuando empecé con los primeros análisis para saber qué era lo que estaba pasando, eh, yo algo ya intuía que nada venía bien y mis familiares, en ese momento mi pareja, familia, amigos, todos me decían, no, va a ver, va a salir todo bien, va a estar todo bien, no tenés nada. De alguna forma de ellos tratar de mantenerme en calma y ellos también mantener la calma, pero algo en mí ya me decía, esto es cáncer, Camila. Esto es cáncer, tenés cáncer, así que anda haciéndote la cabeza porque... Y uno dice, no, no pienses eso porque si no lo vas a tener, ¿viste? La famosa Ah, si lo pensás, lo creás. manifestación. Bueno, entonces yo no quería pensarlo, pero por dentro mío decía, no, no. Y bueno, el día que llego al consultorio, ya mi ginecóloga, que es una diosa, me dice, Cami, no vengas a la mañana, venite a la tarde, que así estoy más tranquila. Y yo, sabiendo cómo es ella y todo el caos que hay en el hospi, dije, bueno, voy a la tarde. Y al principio dije, qué raro que me diga que venga a la tarde. Y después, como que me tranquilicé y dije, bueno, capaz que es por el caos, porque nada, hay partos, hay un montón de cosas. Y me fui sola. Mis papás en el campo, mis hermanos con sus actividades, mi hermana siempre haciéndose, cuidándome a los nenes porque yo iba al médico, a la consulta. Y nada, cuando llego, la veo venir con su cara pálida, me dice, ¿vos viniste sola? Yo sí, vine sola. Eh, Al mundo vine sola. Así que entramos a ese consultorio y bueno, y me dio la hermosa noticia de que, bueno, que lo que tenía era cáncer, que, bueno, que había una solución que me garantizaba un porcentaje de que todo se iba a solucionar con la operación. Y bueno, nada, cuando salí de ahí fue la mente en blanco, no podía pensar, lo único que pensaba era en esa operación y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo digo, no lo digo? ¿Lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Mis papás en el campo, si lo llamo van a venir rápido, mi hermana no lo puedo decir porque está con mis hijos y están con mi sobrino y mi hermano que pobre no entiende nada Pero fíjate, en todo eso, ¿no? Fíjate que a vos te diagnostican y vos estás pensando en cómo va a reaccionar todo el resto. Tal cual, es lo que primero pensás, en cómo el resto Cómo acomodar la cómo escena acomodo la para escena para para decir, mi tengo diagnóstico, cáncer. sí. O sea, Mi pareja estaba trabajando en ese momento, no lo quería molestar y me senté en el auto
que hasta había estacionado a la vuelta del hospital, donde está la parte del vacunatorio, y me quedé sentada ahí, yo lloraba y la gente pasaba y me miraba y no sé cómo llegué. Lo primero que hice fue a mis amigas mandarles un WhatsApp y decirles, necesito hablar con ustedes ahora. Y a veces las amistades decís, che, amiga, tengo algo para contarte. Ay, no, pero pará, hoy no puedo, mañana, bueno, y te terminás organizando. Y ese día fue como que les dije, necesito hablar con ustedes ya, ahora, contarles ahora. Y bueno, una de mis amigas, Georgie, enseguida, venite para casa, Mae, ya salgo para allá. Y cuando quise acordar, las dos ya estaban reunidas para cuando llegué, que para mí fue eterno, del hospital al barrio paterno, parece que manejé kilómetros y kilómetros, llorando. Y nada, cuando abrieron esa puerta me desarmé completa porque, nada, hasta el día de hoy me agarra como esa angustia. Y nada, decirles, ¿no? Bueno, el diagnóstico era cáncer, tengo cáncer. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo sigo? No, o sea, no era como que no encontraba ahí en su momento, teníamos la solución, era la operación. Pero era la incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y bueno, y ahí empecé de a poquito, con ellas que me calmaron, empezar a mandarle un mensaje a mi papá, vénganse del campo porque necesito hablar con ustedes, está todo bien, pero por favor no tarden en venir, vengan mañana. Así que yo ya estaba más calmada y esperé, aguanté hasta el otro día para contarle a mis hermanos, a mi familia, y sentarlos y decirle, bueno, ayer fui al médico y tengo cáncer. Yo creo que esos momentos son como uno los recuerda y se emociona. Yo me acuerdo cuando me fui a hacer la endoscopía, fui con mi hijo más grande, me la hicieron despierta y cuando salí me lo dieron al resultado. O sea, me dijo, el médico me dio el resultado, las fotos y todo, y toda la descripción. Y yo empecé a leer y era todo mal. Sangrado, hernia, tal cosa, no sé, o sea, todo mal, tenía hemorragia. Yo digo, yo me sentía tan bien, estoy hecha pelota. Sí, yo corrí el otro día. Claro, o sea, tenía de todo. Y cuando recibí ese papel, que no estaba el resultado de la biopsia, porque la biopsia vino después, yo tuve la certeza de que eso no estaba bien. Y me dijo, venite hoy a las 6 de la tarde. Nunca odié tanto ir a un consultorio médico porque fui a las 6 de la tarde y no me atendió a las 6 de la tarde. Atendió a todo el mundo. Y última, me dejó para lo último. Y cuando entré, también la cara del tipo fue tremendo y yo le puse, al médico le puse los papeles sobre la mesa y le pregunté, ¿esto es tan malo como dice este papel? Y me dijo, sí. ¿Me tengo que preocupar? Sí, me dijo. ¿Puedo llorar? Sí. Y ahí me desarmé. Y fue bastante difícil porque también fui sola. Si bien no tenía el diagnóstico de cáncer, era la certeza de decir, tengo cáncer. Yo ya sabía que tenía cáncer antes de que me llegara el resultado del laboratorio. La confirmación. Total. Y en ese momento, sobre todo, fue algo muy tremendo porque yo estaba sola, mi papá no vivía en Argentina, mi mamá se había ido en viaje al exterior y yo acá tenía a mis hijos, bueno, mi novio, mi pareja en ese momento, mis amigos, pero mi mamá no estaba. Y tener que esperar sola y lo primero que me dijo es, te vas a tener que ir a otro lugar porque un médico de acá, nunca más volví a ese médico. Te vas a tener que ir de Viedma porque esto no se hace acá y yo te recomiendo que bla, 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 bla. Y yo por dentro decía, no. Me entraba por acá y me salía por acá. Yo sí asumía que evidentemente yo ya me estaba dando cuenta que tenía cáncer, no necesitaba el resultado, pero por otro lado me estaba diciendo cosas que yo no quería. Yo no quería irme de mi ciudad, yo no quería, a diferencia de vos, yo sí tengo una obra social, o sea, por mi trabajo, no tuve que ingresar al sistema público de salud, pero tenía opciones, otro tipo de opciones
que tomé esta porque fue el que tenía turno en el momento. Pero yo Sí, claramente tal no cual. quería, yo entendí que con ese hombre no me quería atender. Eh, y, y cuando recibí, sí, el diagnóstico después en el laboratorio, supuestamente a los 5 días, tarda más de una semana. Yo me acuerdo que no sé por qué se me dio por pasar por el laboratorio y fui con mis hijos atrás, me iba para casa, yo vivía camino a unos 8 kilómetros de acá, de la ciudad, y digo, bueno, voy a pasar por el laboratorio. Y estaban mis hijos atrás peleando y yo, así como, viste, Mm. valiente, paré en el laboratorio y fui, agarré el resultado. El sobrecito Viste que te este dicen, que, ¡ay, no, lo Dios! tiene que abrir el médico. Ni Sí. miércoles, yo no tenía ni médico. O sea, no un médico que yo sintiera que me pudiera acompañar. Eh, Abrí el sobre y ahí leí carcinoma poco diferenciado, bla, 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 ya ni me acuerdo el nombre, pero la palabra carcinoma yo ya sabía lo que significaba. Y fue como voy a llorar y están los chicos atrás. Y se me entraron a caer las lágrimas y mis hijos estaban atrás peleando, jugando, a los gritos. Y yo decía, ¿qué hago? También de vuelta, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Mi mamá está lejos, mi papá no está. Yo en ese momento estaba distanciada de mi papá, hacía como un año que no me hablaba, eh, al margen de que mi papá no estaba viviendo en Argentina. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo lo digo? Tenía ganas de gritarlo y por otro lado tenía esta sensación de, de que no podía decirlo fuerte porque estaban mis hijos y necesitaba un montón de acomodar cosas, que otra vez, Ordenarnos, ordenarnos. ordenar para poder... O sea, antes de hablar tengo que poner todo bajo control y orden para poder Sí, hacerlo. Y lo que sí sentí, que a partir de mi diagnóstico tuve una explicación de por qué me sentía mal. A partir de ese día, al margen, o sea, esto fue después, ¿no? Porque después cuando tenés el diagnóstico empieza todo el sí, temita. sí. Pero al poquito tiempo sentí que había, como que mi cuerpo se relajó y tipo como que lo encontraste, como que todo el estrés, toda la angustia, Sí, toda un la poco tristeza, relajás. vos decís, lo descubriste, listo, nos aflojamos. Y empezaron a fluir las cosas de otra manera y dejé Mm. de sentirme tan triste, al margen de que me sentía muy mal, porque no es divertido tener un No. diagnóstico de cáncer, pero había una razón lógica para cómo me estaba sintiendo yo de triste, de insatisfecha, de desmotivada ante la vida que estaba teniendo, que era una vida buena, insisto, una vida buena. Sí, pues llegás al diagnóstico y decís, pero ¿cómo? Si yo estaba bien, venía bien, y ahora me tengo este diagnóstico y llegás a tu casa y ves a tu mamá y la mirás a los ojos y ves a tu papá y lo mirás a los ojos y decís, ¿cómo mierda le digo que yo, hija, porque nunca esperás, vos, hijo, decirle a tus padres que por lo general, ¿no? Uno está, la naturaleza es los abuelos, los padres, los hijos, y le llegás con este diagnóstico y decís, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo van a tolerar? ¿Cómo nos organizamos? Porque también, por suerte, a pesar del diagnóstico, a veces las familias están, ¿no? Distanciadas o tienen distintos ritmos de vida y cómo vuelve la unión. Una de las cosas más difíciles que atraviesa una persona que tiene un diagnóstico oncológico es contarlo. A mí me pasó que muchas personas de mi entorno, o una persona muy, muy cercana a mi entorno, muy querida, tuvo un diagnóstico de cáncer y no fue contado en mi lugar de trabajo, sino que fue el rumor de. Todas las personas sabían, pero esa persona no lo hablaba, no lo decía claramente hasta que ya fue muy evidente. Y a mí me pasaron varias cosas de cómo contarlos. Primero, contarle a mi familia que tenía un diagnóstico oncológico fue muy movilizante por esto que conté. Mi mamá estaba de viaje, se había ido de un viaje placentero a un casamiento, un montón de cosas hermosas. Y yo tenía que llamarla y decirle, mamá, tengo cáncer. Y le arruinaba todo el viaje. Y no había vuelo de regreso enseguida. Eh, ¿Cómo se lo digo? Pero necesitaba decírselo porque necesitaba a mi mamá.
es esta necesidad importantísima, no importa cuántos años tengas, yo tenía 43 años, pero yo necesitaba, mi mamá necesitaba poder contárselo. Y fue muy difícil decírselo. Eh, Después, más allá de la distancia hacia mi papá, lo llamé y le dije también bueno, que tenía este diagnóstico. Y después a mis amigos, inmediatamente me pasa esto. Y fue tremendo porque sentí que tenía que contener, más allá de lo que me pasaba a mí con mi diagnóstico, porque además cuando te dicen que tenés cáncer, lo primero que pensás es, me voy a morir. Y mi mamá, ¿qué va a pasar? Y mis hijos, ¿qué va a pasar? Y mis amigos. El dolor que uno le va a causar al otro es lo que más te angustia, creo. O por lo menos a mí me pasó que pensar en cómo iba a vivir el otro todo esto que estaba pasando. Em, Fue muy duro. Yo creo que me emociono todavía porque creo que en algún sentido yo le rompí el corazón a mi mamá cuando se lo dije. ¿Por qué digo esto? Porque un tiempo después, y después de que me operaron y todo, mi mamá recibió el mismo diagnóstico de cáncer que yo, exactamente en el mismo lugar. Cáncer de esófago, no es que cáncer de mama, que puede ser hereditario, cáncer de esófago, exactamente en el mismo lugar, a la misma altura. Y ella me dijo algo que cuando estaba lejos, a miles de kilómetros de distancia, me dijo, yo lo único que pedí es que fuera yo la que estuviera en tu lugar. Y fue ella la que estuvo en mi lugar y fue ella la que se murió, porque mi mamá sí se murió de esto. Así que fue muy movilizante para mí contárselo a mis papás, eh, a mis amigos lloraban, yo no sabía cómo hacer para calmarlos. Yo lloré un montón, pero yo soy una persona que voy del drama a la risa, así Hola, sí, somos cancerianas. Pero también contárselo a mis hijos fue toda una experiencia, porque yo tengo 3 hijos, de los cuales uno está viviendo en La Plata porque está estudiando, que él siempre dice que lo único que tenía en la vida era a su abuela y a su mamá. Y él decía, si te morís, o sea, me queda solamente la abuela. Después se murió su abuela y lo único que le quedó fui yo. Eh, y era muy difícil mantener él, un chico universitario que estaba estudiando y en el medio tener que decir, bueno, pasa esto. O sea, se movilizan muchas cosas. Por eso el diagnóstico de cáncer no es solamente tuyo. O sea, no, es toca de a muchos todos. seres. Sí. Y contárselo a mis hijos más chiquititos también era todo un tema, porque la mamá de una de las amigas de mi hija se había muerto hacía 3 meses atrás de un diagnóstico de cáncer. Mi hija estaba en quinto grado y yo tenía que decirle a mi hija que yo tenía un diagnóstico de cáncer. Yo soy docente y tenía que decirle a mis estudiantes que tenía un diagnóstico de cáncer y ellos ya habían vivido la muerte de la mamá de esta nena. Y lo primero que me dijeron los chicos es, te vas a morir. Y yo les dije, yo les prometo y les juro, mi palabra de honor, que no me voy a morir. Y lo primero que le dije al cirujano es, mirá que yo di mi palabra, que no me puedo morir. O sea, guarda con lo que pasa, porque yo di mi palabra, yo no me podía morir, no podía fallar. Yo tenía que demostrarles que no todas las personas se mueren de un diagnóstico de cáncer. Y esto fue muy movilizante, porque tenés mucho en tus manos. Estás vos, pero hay muchas personas que están Mm, en vos. sí. Entonces, nada, el diagnóstico de cáncer fue tremendo. Yo creo que los primeros días, la primera semana fue llorar todo el tiempo, me voy a morir, hice mi testamento, después entré a cagarme de risa en el sentido de decir, bueno, listo, a tal le voy a dejar mis libros. Con uno de mis amigos hicimos un listado de quienes iban a tener prohibida la entrada a mi velatorio. O sea, uno baraja un montón de cosas. ¿Y qué hago si no estoy? Y empecé a ordenarme. Necesité poner en orden muchas cosas. Mis seguros de vida, qué iba a pasar con ciertas cosas, pensar y proyectarme, porque yo no me quería morir, pero a mí no me puede agarrar desorganizada esto. O sea, yo necesito organizar mi vida. Y es esta lucha entre la vida y la muerte en un solo diagnóstico. En un solo paso, en un abrir y cerrar puertas, que hoy leí un poema
después lo vamos a contar. Sí, yo digo que yo tuve 2 diagnósticos. El primero, que fue cuando mi ginecóloga me dijo que bueno, que está la posibilidad de operarme y que con eso era la solución. Y el posoperatorio, que ahí es donde, al- nada, sacan todo y 2 de los ganglios que sacaron dieron positivo Con y metástasis. con metástasis y me dijeron que bueno, que tenía que hacer tratamiento. Em, O sea, ahí sí fue tratamiento posterior sería. posterior, claro. Y ahí fue el clic. Ahí fue el clic porque yo materno sola, ya me quiebro al decirlo, y mis hijos sabían que yo me iba a operar, que iba a tener una operación, que bueno, que con esta operación mamá ya no iba a poder tener más hijos, que bueno, un montón, iban a haber cambios en nuestra vida porque con los diagnósticos nuestras vidas cambian. Eh, Ya no ibas a estar para ir a la cancha todos los fines de semana. Tal cual, no los iba a poder llevar y traer de la escuela. Era por un tiempo, pero bueno, era ese tiempo que vale, ¿no? Porque hoy el tiempo para mí, el momento vale mucho. Y, y bueno, y después de contarle a mis amigas, eh, una de mis amigas estaba embarazada y fue como, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Porque vos decís, no, no le quiero cargar con tristeza porque sé que se va a poner mal y está pasando por un momento hermoso y eso llevó también a alejarnos, porque vos, nada, por no querer contagiar esa energía que vos suponés que tenés, esa energía amarga, Sí. no querés amargar su momento y, y nada, y después contener a tus viejos y vos ves que tus viejos, que tu mamá está mal y decís... bueno, no, pará, yo estoy bien y por dentro sostenés eso para ver al otro bien y vos estás hecha bolsa por dentro. Eh, Hablarlo con mis hermanos, contárselo a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, cuando me dijeron que tenía que hacer quimioterapia y todo el tratamiento, yo ya había hablado con mi psicóloga, que gracias a Dios yo ya iba a la psicóloga Esto es re y importante. Yo también, cuando recibí mi diagnóstico, yo estaba en tratamiento. Estaba, en terapia, sí, estaba tal haciendo cual, sí, terapia. sí, sí. Eso te contiene un montón. Y la llamé a Lore y le digo, Lore, ¿qué hago? ¿Cómo se lo digo? Como vos lo sientas, me dijo. Y yo le quiero contar la verdad, porque cuando yo fui chica, mi mamá tuvo un diagnóstico y yo sentía que no era parte de ese diagnóstico. Yo veía que mi mamá iba y venía de Buenos Aires y no entendía qué era lo que pasaba. ¿Y por qué a mí no me lo cuentan? Si yo soy la hija, ¿por qué me dejan afuera de esto? Y yo no quería que mis hijos se sintieran así. Y siempre de una forma didáctica y adaptada a su edad, pude contarles, y tiene un porqué, lo que yo estaba viviendo. Es re importante lo que decís vos, el valor de la verdad, de ir con la verdad. No decir, no, le pasa algo, está enfermo. No, Nombrar la y palabra, tiene un tengo porqué, cáncer. tal cual, tiene un porqué porque mi hijo estaba terminando salita de 5. La gente a veces, sin querer queriendo, pregunta, ay, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y tus hijos están ahí paraditos atrás tuyo, escuchando y observando todo lo que te está pasando y lo que... Y dices, ¿cómo? ¿Y qué le está pasando a mamá? ¿Y por qué le preguntan cómo está? Y además Entonces, ven que tenés un turno médico, que tenés otro turno tal cual. médico. Entonces, Vivimos en una ciudad donde todo el mundo se conoce. sí, nos conocen. Y bueno, nada, contarle a los nenes la verdad y decirle la verdad para mí fue sanador de alguna forma. A mi hermana le dije, contale a los nenes la verdad. No le Sí. mientas lo que tiene la tía, porque Yo, mis sobrinos tienen la misma edad que mis hijos y yo creo que si hay una de las cosas que podemos decir, y esto sí lo digo desde una recomendación importantísima, es ir con la verdad y es nombrar, es decir, tengo un diagnóstico oncológico, tengo cáncer, a la gente
que nos rodea, porque si no todo queda en esta nebulosa de, viste, del secreto, del oculto, de la mala palabra. Sí, Y sí, no sí. es una mala palabra el cáncer. No. Tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento tal cual. Tiene y una cura. Tiene cura. Tiene Y cura. Mi hijo vive. cuando nos lo volví a sentar y le dije que, bueno, que mamá tiene cáncer, lo primero que me preguntó fue, ¿te vas a morir? No, no me voy a morir. No me voy a morir. Yo me voy a recuperar y vamos a seguir con lo que hacemos y vamos a ir a fútbol y vamos a ir a la escuela y vamos a hacer las actividades que seguimos haciendo, nuestra vida normal. Y bueno, tratar de sacarles la idea, de correr la idea de que la palabra cáncer significa muerte porque no es muerte. En algunas ocasiones, lamentablemente, llega a la muerte, pero el cáncer tiene cura, Pero tiene tratamiento. es parte de la vida también, la muerte. Por eso también Sí, es sí, importante, también. después lo vamos a tratar al tema, pero es importante hablar también de la muerte. Yo una de las cosas que me pasó, yo sí, a mis hijos a mi hijo más grande no, pero a mis hijos más chicos yo tengo la presencia muy cercana de su papá. Pero en esto, hoy está todo bien en nuestra relación, pero yo sentí que no estuvo a la altura. Porque cuando yo le dije que tenía cáncer y que quería decírselo a mis hijos, que le pregunté, ¿querés que se lo digamos juntos? Me dijo, no, esperemos un poco. Como que yo creo que él lo apabulló el diagnóstico y no estuvo a la altura de acompañarme a mí, porque yo le decía, mirá, vos tenés que saber lo que me pasa a mí, porque si yo me muero, te quedás solo. Y si te quedás solo, todos los muertos somos buenos. O sea, y más cuando tenés hijos chiquititos que después pasan por una adolescencia. Yo creo que lo apuré un poco y le dije, mira, yo te lo voy a decir, vos estás presente o no estás presente. Es mi diagnóstico, es mi cáncer y son mis hijos. Yo te estoy dando la posibilidad de estar con nuestros hijos para acompañarlos en este momento. Vos no querés estar, yo lo digo igual, porque es mi cáncer. Entonces, estuvo presente. Después hubieron otras cosas donde me hubiera gustado que estuviera más presente, que supiera qué me pasaba realmente, porque pasó un montón de cosas después. El diagnóstico es recién el inicio y el Sí. contarlo es recién el inicio de todo lo importante que viene después, que es un Sí, montón. también es fuerte para todos, ¿no? Quizás también él tuvo un bloqueo, un aceptar que la mamá de sus hijos está tiene Me este hubiera gustado que me lo diagnóstico. dijera, me hubiera gustado que me preguntara, me hubiera gustado, pero no para hacerse cargo de mí, porque yo tenía mucha gente No, alrededor que sí. se hacía cargo de mí, o sea, mi familia, mis amigos, quien era en ese entonces mi pareja, que me había separado y después volví cuando me diagnosticaron, o sea, estuve como 4 meses separada y después después me volví a separar. Pero en ese momento había vuelto a estar en pareja con esa misma persona y, o sea, no es que necesitaba su ayuda, sí necesitaba que el padre de mis hijos supiera qué me estaba pasando, porque si yo me moría, lo dejaba solo en la vida con esos chicos. Al ser diagnosticada, al no tener obra social, recurrí al hospital. En mi caso, porque voy a hablar por mí, tuve la suerte de encontrarme con personas desde el día 1 que entré al hospital, eh, que se ocuparon, que me acompañaron, que sostuvieron. Eh, bueno, tienen algunas cuestiones a veces de faltantes, pero ¿Qué sería el tema de faltantes no, en el y contexto? hay cosas que la salud pública está media floja, por decirlo. No quiero No hay ser recurso económico. bruta, no hay, bueno, poco, La sí. realidad es que la salud pública en este momento Eh, no tiene el recurso económico. sí, y nada, la verdad que cuando entré al servicio de oncología, no te lo hacen sentir. El Hospital Artemisa, exacto. Sí, no te lo hacen sentir, no te hacen sentir que hay falta de recursos. Las chicas de las enfermeras son un sol, son un amor. Mi oncóloga a la que recurrí siempre estuvo muy, muy atenta en cada consulta. ¿Quién es tu oncóloga? Es Gabriela Guaigua. Gaby fue un baja la tierra.
Yo entraba al consultorio y era como que, ay, no, ¿por qué te van a dar? Y ella, bueno, no, pará, baja, tranquilízate, vamos a ver esto, vamos a hacer esto, a ver, y después volvé. Eh, y eso también te ayuda un montón, encontrar personas, porque aparte de médicos son personas, que te entiendan, que te escuchan, que te contienen. Y después Claudia, que es la psico de oncología del HOSPI, que también es un 10 y todo el tiempo, es más, yo hace 4 meses atrás volví a estar internada y ella se enteró y lo primero que hizo fue buscarme y aparecerse en el consultorio y ¿qué te pasó? Y bueno, y cada vez que andaba dando vueltas por el hospital pasaba a verme y charlábamos y eso también me ayudó un montón a bajar un cambio porque volver a estar internada en otro sector que no es maternidad, porque cuando son situaciones ginecológicas te internan en materno y estaba en la sala, no sé cómo se dice, sala común creo, y te encontrás con otras realidades, con otras situaciones, con otra gente, con otros diagnósticos y era como todo y yo lloraba una noche y lloraba y lloraba y lloraba y porque dije, no, la puta madre, o sea, sobreviví pasé el cáncer y ahora esto, ¿qué carajo me está pasando? Mi cuerpo estaba como en ese desequilibrio. Sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Y nada, Claudia me contuvo un montón, los enfermeros, los médicos que me atendieron en ese momento. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que resaltar que nosotros vivimos en un país y en una provincia donde todavía hay un sistema de salud público y gratuito y no todas las personas lo tienen, porque pienso que para este programa lo puede ver alguien de Chile, la experiencia con la salud es totalmente diferente. Las personas que viven en Estados Unidos tienen un sistema de salud totalmente diferente y nosotros, o sea, vos recibiste una atención que es la misma atención que hubieras recibido teniendo una obra social en una institución privada. O sea, en mi caso, yo tengo obra social, es la obra social de los trabajadores de la provincia. O sea, la obra social estatal. Y la obra social se portó de 10. Sí, hubo que hacer trámites, pero siempre se encontró la solución. Yo recibí un diagnóstico, al mes y medio ya estaba operada, con un montón de estudios encima, un montón de cosas, una cirugía, en mi caso, que fueron 8 horas, yo me operé en la clínica Viedma, una cirugía que fueron 8 horas, con 5 cirujanos, con un montón de material, con un valor enorme de los cuales yo, con resolución oncológica, por tener una obra social, no pagué un peso. No, bueno, nosotros con la salud pública recibimos el mismo tratamiento que recibe una persona con obra social. Tuve la oportunidad de hacer la radioterapia en IMO y la calidad humana que hay ahí adentro, que te contiene, sobre todo mi proceso que fue durísimo. Porque es una institución privada y es una institución privada y los chicos, yo venía de algo público y no choca, ¿no? Es que esto es lo que hace el sistema público, garantiza que las personas que tienen un diagnóstico de enfermedades complejas como el cáncer tengan acceso a la salud donde sea. Entonces, aunque no tengas obra social, vas a poder hacerte un tratamiento. A mí me pasó esto también. Yo he estado internada con una amiga que quiero muchísimo, con Fedra, y ella venía de la salud pública, venía además de San Antonio Este, y esta posibilidad de tener acceso y de estar al lado mío, porque somos todos iguales cuando estamos internados. No importa si tenés la mejor obra social o si no tenés obra social. El derecho, y esto debe estar garantizado y es por lo que tenemos que pelear todos los pacientes y lo que la gente no sabe el valor. Yo cuando veo que se quejan de una obra social o se quejan del hospital, yo digo, no están entendiendo, te quejas porque tenés que pagar 5.000 pesos en un coseguro, no sabés lo que sería si tenés que ponerte 18 millones de pesos cada vez que te inyectan una inmunoterapia. O sea, ahí te das cuenta lo importante que es tener una obra social, una salud pública, un sistema que te cuide realmente. Así como mi primera experiencia con quien me diagnosticó fue horrible, esto de que te hagan una endoscopía despierta, no me pasó nunca más.
en la vida. Lo primero que hice, yo tenía, por una cuestión de laboral, tenía el teléfono de Rubén Covalicin y lo primero que hice fue mandarle un mensaje y decirle, Rubén, tengo este diagnóstico. Le mandé así, de cara dura. Eh, la respuesta que tuve fue inmediata, venite esta tarde. Eso es lo que yo rescato, la confianza absoluta. Jamás, y al margen de todo lo que me dijeron, no, bueno, con este diagnóstico andate a Buenos Aires, que te van a operar mejor. Tengo familia en Buenos Aires, una de mis primas es médica y me dijo, lo mismo que te van a hacer en Buenos Aires es lo que te vamos a hacer acá. También es médica, cirujana. Y empecé a pensar, o sea, ¿por qué yo me tengo que ir de mi ciudad para hacerme un tratamiento? Yo quiero estar cerca de mi familia. Encima que tenés un Tal cual. diagnóstico, que te van a operar, que vas a estar un montón de tiempo internado. En mi caso estuve 15 días, de los cuales casi 5 estuve en terapia intensiva. Era muchísimo y no estar cerca de mi familia iba a ser peor todavía. Yo creo que esto es importante para la recuperación también, estar en un lugar que sea cercano y tener la posibilidad de lo que vos decís. Todos los médicos, el equipo médico que me operó es el de la clínica Viedma con el doctor Gorriti a la cabeza, Gorriti, Peralta, Uchumi, Torres, todo el sistema, nada, desde las personas que me iban a, la anestesista que me explicó todo y yo necesité saber todo, yo necesité saber paso por paso, a mí contame qué me vas a hacer, yo quiero despertarme y saber qué pasa. No quiero despertarme como me desperté y estaba atravesada por un tubo acá, otro tubo acá, una cicatriz acá, Mm. sonda, o sea, tenía tubos por todos lados. Si a mí no me lo hubieran dicho, me hubiera sentido mucho peor. Entonces, esta confianza para mí es importantísimo. El vínculo que uno establece con sus médicos es fundamental. Entiendo que hay gente que no quiere saber nada. En mi caso, yo necesitaba saber todo, porque me gusta tener todo controlado, ya Ah, lo bueno, sí, dijimos, claro. eh, para poder saber cómo iba a estar. Obviamente que hubo cosas que no sabía y que me las enteré ahí, o sea, me costó muchísimo respirar y bueno, fueron muchísimas cosas que me pasaron, pero yo necesitaba saber mucho y lo primero que establecí con mis médicos y que tengo con mis médicos, o sea, mi gastroenteróloga, Cecilia, también de la clínica, bueno, y todo el equipo, mi infectóloga, porque como vos decís, después del diagnóstico, después de la operación, etcétera, tuve varios ingresos a la clínica Sí. por otras cosas, pero en realidad están un poco asociadas, porque uno, tu sistema inmune decae, tenés otras cosas que empiezan a aparecer, o sea, en mi caso, mi operación de cáncer de esófago hizo que me sacaran todo el esófago y 2/3 del estómago, me reconstruyeran un neoesófago, que no es ni estómago ni esófago, que está acá, al lado de mi corazón. O sea, toda mi anatomía cambió y eso también me hizo proclive a tener otras cosas. Este año también, así como vos caíste internada, yo caí con una infección intestinal que fue tremenda. Y viste que nos pasa, y que lo hablamos la otra vez, yo estaba convencida de que no me iba a morir de cáncer, pero cuando tuve las otras dos internaciones, una por me agarré leptospirosis, o sea, me agarré la enfermedad de las ratas y casi me muero de un shock hepático porque me agarré una hepatitis casi fulminante, claramente porque mi sistema inmune estaba deprimido y era más vulnerable, lo mismo que me pasó después, bajé como 5 kilos en 2 meses por la infección intestinal. Eh, Nada, ahí uno sí siente que se va a morir a veces, como que en esos momentos vos te la pasaste toda, pasaste Sí, no sí, vos sé, la decís, ya quimio, está, la ya me lo pasé, ya inmunoterapia, sobreviví, ya, ahora listo, ahora vuelvo de nuevo. y cuando caes por segunda o por tercera vez Mm. internada, en mi caso 3 veces, es cuando vos decís, ¿y si me muero? ¿Y si esta vez me muero? Ahí es donde te volvés más vulnerable. Mm. Y no tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con otras cosas. Sí. Y ahí es donde yo tengo una relación con mis médicos súper importante. Yo confío 100%. Obviamente me hago todos los controles y soy muy estricta en todo, pero ante lo primero que me pasa, yo me he visto que le he mandado mensajes a Rubén diciéndole, Rubén, estoy amarilla, ¿qué hago? ¿Me haces un análisis de sangre? Sí, Cintia, anda a decirle a las chicas, a las secretarias de IMO, que son un amor, y a toda la gente que está ahí, anda y pediles que te hagan precisamente
nada, esto, que te hagan una orden para hacerte un análisis de sangre, yo te la dejo firmada, pedirles la orden y voy. Y me hago mis análisis de sangre y después te los envío y me contesta. Esta cercanía, esta seguridad que te da tu médico, creo que es lo que más te cura. Cuando vos confías 100%. Yo creo que te pasan cosas diferentes cuando vos no tenés confianza en tus médicos ni en el tratamiento que te están haciendo. Sí, tal cual, es entrar a esas cuatro paredes ahí con una persona que no conoces y tener que abrirte emocionalmente, ¿no? Porque vas con todas tus emociones ahí a flor de piel y a veces te encontrás con alguien que, no, viste, como que no te da ni cabida y después te encontrás con personas bueno, en mi caso que en el hospital desde Vero cuando entré y me tomó la primer consulta, que es la que te atiende la secretaria, Gaby la oncóloga, los psicólogos de ahí, Claudia, las enfermeras, Cari y Lili. Las enfermeras son re importantes porque Ay, no, a mí sí, me pasó que a mí me cortame todo lo que quieras, pero no me pongas un suero. un suero. Yo lloraba por el suero. Hoy ya me río, ya digo, no podés llorar por un suero, Cintia. Pero viste que te volvés No, tan yo vulnerable. cuando iba a las quimio, las chicas, no, yo me sentía una nena. Me sentía tan mimada. La primera vez llegué y tenía tanto miedo y estaban ellas tomando un café en el fondo y le digo a mi mamá, ¿qué olor a café? Quiero tomar un café. Quiero tomar un café, y yo quiero tomar café. Y mi mamá, no lo podés, no lo podés. Y yo quiero tomar café. Y por allá viene Lili con un café y para mí, listo, Lili, te amo, sos... Es como esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Y Gaby cada vez que entraba al consultorio, bueno, que me transmitió tanta, siempre, desde la primera vez hasta ahora que cuando voy para los controles, tranquilidad, Sí. tranquilidad. Y que sepan tu nombre y apellido, es re importante. Cuando vos vas y te dicen, Sí, totalmente. hola Cintia, ¿cómo estás? Yo llamo por teléfono y hola Cintia, saben que No. soy yo la que estoy hablando, mandé un mensaje. O sea, Cuando me internaron la última vez, yo hablo con justo mi ginecóloga, bueno, yo había hecho una venta de Sorrentino, entonces ese día estaba con dolor y le digo, che, Juli, estoy con dolor. No, pero no puede ser, ¿cómo tenés? Bueno, el lunes caigo en el hospital, caigo internada y vos decís tu nombre, decís tu apellido y ahí empiezan a investigar y empiezan a vincular médico y decir, no, pero ¿cómo que está internada? ¿Cómo que? Y empiezan a aparecer, ¿y qué haces acá? ¿Y qué haces esto es acá? re divino. Y yo, "Ay, estoy O acá, sea, sí". es gracioso porque te empezás y otra vez vos acá. Otra vez vas acá, sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué tenés? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Y ahora? Pero sí, te hace sentir más cómodo, más tranquilo, más... No está tan bueno ser parte de una familia médica, pero bueno, dentro de todo, entre cómo uno se siente, sentirse cuidado Sí, tal cual. y dejarse cuidar también. Es importante. Insisto en esto, el vínculo que tenés vos con la Bueno, gente yo que te acompaña. las chicas de las últimas enfermeras con las que habitué ahí en cirugía, divina, pero yo la miraba a mi mamá y le decía, ¿no le podemos decir a Cari y a Lili que vengan y me pongan ella la sonda, las cosas? Sí, uno siempre tiene uno preferido, ¿viste? ay, El mis mejor que te pone, bracitos. sí, el mejor que te pone la intravenosa. O sea, Sí, sí, vos sí. tenés, sí. La primera vez que me hice inmunoterapia, yo tuve 12 sesiones de inmunoterapia, no, 12 no, 24, perdón, cada 15 días, que salen una fortuna. Y que estoy agradecida que me la hayas cubierto la obra social porque no lo hubiera podido pagar realmente. Pero esto también, ¿no? Que la primera, me recuerdo y me saqué una foto, lloraba. Y ya la última, ya, toma, ¿cuál vena querés? ¿Cuál querés? O sea, Sí, yo se las elegía. En acá. esta Ahí, funciona. Esta para ahí. sacar sangre y esta para la Esta no, intravenosa. esta la de acá. Bueno, el diagnóstico me agarró en un momento de mi vida en el cual yo tenía un emprendimiento y tuve que frenarlo y me agarró sin trabajo, bueno, esto de no tener la obra social, no poder salir a trabajar para nada, para la vida. Uno necesita trabajar para el trabajo de salud también, ¿no?
Y nada, esto de tener que haber frenado un montón de cosas, te lleva un poco al bajón, a la depresión. Y el post, también una vez que salís y volverte a reinsertar en lo laboral, es como más... Porque tenés la mochila de que sos la enferma. Sos la enferma, tal cual. Es como que vengo a una entrevista, hola, ¿qué tal? Soy Camila. Y lo primero que, en mi caso, y tuve cáncer, no tengo más, pero tuve cáncer. Por las dudas te aviso, por si Por me si te enterás por ahí. descompongo, por si me vuelven a internar de un día para el otro. Y nada, y llevas con eso de que, ay, no me van a tomar, no me van a elegir porque estuve cáncer, porque estuve enferma, y bueno, nada, es un tema. Es un tema Sí, la sí. inserción laboral post-enfermedad. Y es re importante eso. A mí me pasó lo contrario, o sea, yo la verdad que estoy agradecida. Yo tenía trabajo, tengo 2 trabajos. eh, y en mi trabajo, y esto también tiene que ver con el derecho, ¿no? Con el derecho de los trabajadores que no se puede perder bajo ninguna forma, por más reforma laboral que exista. O sea, pero no puede pasar que cuando vos más necesitas poder sostenerte en la vida, encima te quedes sin trabajo. Yo no, a mí no me pasó esto porque trabajo, bueno, en la Municipalidad de Viedma y también trabajo en una escuela y claramente a mí me cubrió enfermedad. Yo estuve más de 8 meses sin trabajar y cuando me dieron el alta, arranqué a trabajar y a los 2 días caí internada con leptospirosis, así que un fracaso lo vio. Después volví re bien, pero también esto, demostrarle que por más diagnóstico que tengas, vos hiciste tu tratamiento, estás bien, podés seguir con tus controles y podés trabajar después. Obviamente que en un principio no, porque te pasan un montón de cosas, pero después podés seguir trabajando. No es porque tengas un diagnóstico de cáncer, ya no vas a trabajar nunca No, más. pero hay mucha gente que también durante el tratamiento tiene la posibilidad y puede seguir trabajando, quizás con un poco menos de dinámica, pero sigue un poco la vida, porque frenar la vida, frenar todas las cosas que vos haces, no es sano tampoco, está bueno poder, o que tenés la posibilidad, no sé, en vez de cumplir las 7, 8 horas que cumplís, hacer 4, hacer 3, hacerlo Es súper necesario con office. sentir que uno puede hacer lo que uno trabaja, que se puede ganar el pan. O sea, te da vida también, te ayuda a recuperarte. Sí, ¿no? Y la cabeza. Bueno, la cuestión de los vínculos se replanteó un montón en relación con mi diagnóstico. Como yo contaba al principio, antes de mi diagnóstico yo me había separado, después cuando tuve mi diagnóstico volví a estar en pareja con la misma persona y finalmente me terminé separando. Y me terminé separando a los pocos días de tener mi diagnóstico de leptospirosis, donde yo realmente casi me muero. Porque una de las cosas que me pasó es que yo cada 15 días me hacía inmunoterapia. Si bien la inmunoterapia no te afecta tanto, pero son drogas que ingresan a tu cuerpo, no te deja tan tirado como una quimio. Pero a mí me pasó algo, por ejemplo, se supone que la inmunoterapia no te genera pérdida de pelo. A mí se me entró a caer el pelo. Yo le mandaba mensajes a Rubén, le sacaba fotos a mi oncólogo y le mandaba fotos. Me voy a quedar pelada, ¿qué pasa? Y estaba como súper, me pasaban muchas cosas y me pasó ese verano en que decidí definitivamente separarme, que agradezco mucho que me haya acompañado y todo, pero evidentemente no era lo que yo necesitaba, que yo me sentía exigida. Como el momento que fue clave para mí fue un día que yo me sentía muy mal, me venía sintiendo mal, en serio. Hoy miro las fotos y veo el día que me internaron y claramente yo estaba al borde del shock hepático, me estaba muriendo literal. Era la primera vez en todo este proceso que realmente me moría. Y me acuerdo que me quedé dormida, yo no me podía levantar, me levantaba para cocinarle a mis hijos y me acostaba. Me quedé dormida, mis hijos se habían ido, yo había quedado que iba a su casa y recibo un mensaje de él diciéndome que si me iba a quedar en mi casa le hubiera dicho porque arreglaba para irse a hacer planes con sus amigos. Perdón. Y para mí fue como, esto ya no puede ser así. Yo tengo que sostener todo. Y me dijo algo, vos ya no sos la misma de antes. Hola. No,
No, o sea, me habían sacado el esófago, 2/3 de estómago, estaba con un tratamiento oncológico. Mi mamá estaba diagnosticada ya en ese momento, ¿sí? O sea, yo empezaba de vuelta con todos los trámites de lo que tiene que ver con una operación de este tipo y con otro diagnóstico de cáncer en mi familia, sosteniendo a mis hijos, sosteniendo todo. Y por otro lado sentía que estaba totalmente exigida. Fue el primer vínculo que decidí del cual alejarme. Hubo otras montón de personas que se acercaron y me acompañaron y me contuvieron, pero hubo unos que no. Este fue uno que yo elegí, que no quería más en mi vida, que no necesitaba tener que cumplir con una persona para estar, que no necesitaba tener que esforzarme tanto. A las pruebas está que terminé internada más de una semana, que casi me muero literalmente casi me muero, y que esta persona, que no lo culpo, pero no supo verme, no supo ver lo que a mí me pasaba. Porque a veces esto de sostenernos a nosotros también en el camino, vamos sosteniendo a los demás, vamos sosteniendo a nuestros viejos, a nuestros hijos y a nuestras parejas. Y cuando ya no damos Y más, no somos las mismas de en qué antes. lugar los pones? Porque si bien uno yo en ese momento no convivía, no compartíamos el mismo techo, y en mi caso, mi mamá me absorbió de una manera que, nada, siempre lo hablamos, y gente que se siente, no, que no se siente parte, porque a mí no me contás nada, y porque me tengo que enterar por otro, y por qué, y a mí no me dejás acompañarte, y siempre. Y vos decís, loco, pero la paciente soy yo, pónganse de acuerdo entre ustedes, a ver quién me quiere acompañar y quién no, organicen ustedes, yo tengo que ir, sí o sí. No sé, a ver, me querés acompañar vos, acompáñenme los que quieran. O uno siempre está Sí. abierto a todas las personas que quiere acompañarte. Y nada, yo me empecé también a tomar una postura y empezar a pensar en mí y mi paz mental del no tener que sostener a los demás y empezar a sostenerme a mí misma Yo creo que esa es porque me una de las caía, grandes porque también enseñanzas. Sí. arrancás con inseguridades, arrancás con esto de que nunca vas a ser suficiente para otra persona, de que vos no vas a encajar más en la vida de otra Y persona. además que Entonces tu cuerpo cambió mi también. cuerpo En mi cambió, caso tenía un montón de sostengo esta cicatrices. relación, pero por sostener esta relación tengo que pagar un montón de platos que no tengo ganas de pagar, entonces Vos también te separaste. yo también me separé finalizando mis sesiones de braquiterapia en Neuquén, medio como a distancia, varios días después, bueno, y fue muy doloroso porque uno también idealiza, proyecta, yo volvés a apostar, porque yo me separé del papá de mis hijos y después volví a hacer otra pareja y volví a apostar al amor, a la familia, y te encontrás con otra realidad y decís, ay no, pará, espera. Me voy a ocupar primero de mí y después que venga lo que tenga que venir y dejás de mantener vínculos que no te suman y empezás a aceptar personas que vienen a acompañarte y a sumar y a hacer una red de gente que gracias a Dios hoy en día vinieron a mi vida a ayudarme, a acompañarme a sanar. Yo Y creo que bueno, esto también nada, enseña a aprender a vincularte con las personas desde otro lugar. desde otro lugar, tal ¿Sí? cual. Vos ya no sos la misma de No, antes. no, No, no. no sos la misma de No, ni antes. física, ni mental, ni No, emocional, pones ni límites, nada. tu cuerpo cambió, vincularte con una pareja también es diferente Mm. para quienes tenemos cicatrices en el cuerpo. ¿Cómo nos miran los otros? Aceptarse, La primera vez que apareciste en una aceptación. playa con tus cicatrices. No, aparte después de todo el tratamiento, yo, bueno, a vos también te pasó, adelgacé más de lo que soy. Hoy tengo mi peso de cuando tenía 20 años Claro. y tengo 34. Entonces, como que, ay, qué flaca que estás, qué flaca que estás, qué flaca que estás. Come. Y vos decís, ay, no, paren, sí, estoy flaca. Entonces, te mirás al espejo y un día te ves bárbara, espléndida, diosa, divina, y al otro día te ves horrible. Bueno, gracias a Dios, con la quimio que yo hice no se me cayó el pelo, que tampoco era un problema. A mí la estética no me importaba, a mí lo que me importaba era vivir. Sí, pero pega un montón, porque yo
O sea, sigo a una conocida que la diagnosticaron hace poco y quieras o no, pega, porque hay lugares donde te devuelve el espejo la realidad de lo que estás pasando. Vos estás fantástico, si tenés el Sí, pelo sí. fantástico ahora, cuando te viste que se te cayó el pelo, No, no, y te ves las ojeras y te vas a peinar empezás a darte así cuenta y te que, sacás el mechón de pelo o sea, y es como que sí, y te lo querés volver a poner y no te lo puedes volver a claro, poner. o sea, ya no sos la misma No, de no soy la antes misma de y antes, tu no. cuerpo lo Y te está, hinchás y el pelo sí, te crece de otro color o a las lacias le salen rulo y engordás o adelgazás extremadamente todo cambia, demasiado entonces cambia. la aceptación de aceptarse uno mismo para volver a vincularse con otra gente, con otras personas en otros ámbitos Sí. es todo un proceso. Bueno, a mí el diagnóstico de cáncer me cambió la vida para muchas cosas y muchas de esas fueron buenas. No voy a romantizar, decir, ay, ahora soy mejor persona, pero no. Fue muy doloroso, sigue siendo un aprendizaje constante, pero si hay algo que yo nunca me cuestioné fue por qué me pasó a mí, sino que siempre dije, ¿por qué no me puede pasar a mí? ¿Qué tengo yo que me hace diferente, que me va a hacer que yo no me agarre esto o que a mí no me pase? Entonces, como lo tomé desde ese lugar, me cambió la vida. Trabajé muchísimo terapia, trabajé muchísimo esto de que decimos, ¿no? De estar atentas a todo el mundo, de cómo se siente en todo el mundo y vos en último lugar. Y empecé a tomar decisiones de dónde quería estar realmente. Yo creo que el gran cambio fue dónde quiero estar. Y hoy quiero estar en un lugar donde me sienta celebrada, donde me sienta abrazada, donde no haya competencia, donde se me acepte, donde no se me demande más de lo que puedo, porque yo sé que yo por mí misma siempre tiendo a querer dar mucho. Entonces, si estoy en un entorno donde encima se me exige o se me demanda, es mucho para mí y yo ya lo pasé. Pasé por un camino de reconstrucción de vínculos, reconstruir mi vínculo con mi papá y hoy elijo ser su hija. Hoy elijo yo ser hija de mi papá. Mi mamá se murió en todo esto. Dejé de ser hija, tuve que hacer muchos duelos. Tuve que hacer el duelo de la que era antes, tuve que hacer el duelo de la muerte de mi mamá por el mismo diagnóstico, tuve que hacer el duelo de amistades y hoy lo estoy haciendo de sentir, bueno, que si hay gente que ya no quiere resonar conmigo, no voy a forzar más vínculos. Esto es, no forzar vínculos. No porque el otro me quiera y me acepte voy a estar y voy a callarme, que era lo que muchas veces hacía. Me callaba para que me siguieran aceptando, me siguieran queriendo. Dejaba de ser yo en un montón de cosas y eso ya no estoy dispuesta a hacerla. Esta soy yo. Tengo mucho para mejorar, tengo mucho para seguir creciendo, pero quiero sentirme sana, quiero sentirme libre y quiero saber que estoy donde quiero estar, e insisto en esto, quiero estar en lugares donde se me abrace y se me celebre, así como yo abrazo y celebro a las otras personas. Sí, donde te hacen sentir querido o parte y no un extraño, ¿no? Eh, si vos decís romantizar, yo hoy venía en el auto y decía, qué harta de querer tener todo el tiempo la mente positiva. Porque antes, yo por ahí uno en la dinámica de la vida se queja, se queja, se queja, se queja. Y esto me trajo a parar, frenar, calmarme, pensar, eh, bajar cambios. Hoy yo no trato de ver la vida. Y sí, de ponerle un poco de color de rosa, ¿no? Sí, Ante pero también tanto. lloramos No, porque, sí, más vale. o sea, Todo es el tiempo como lloramos. lloramos y después a los 10 minutos, Sí, bueno, sí, cambia. pero sí, es como vos decís, volver a hacer duelos y haces muchos duelos, no Sí. solamente con parejas, amigos, pérdidas de familiares. Yo Trabajo. cuando me diagnosticaron esto, yo venía arrastrando un duelo que era, bueno, la muerte de mi abuela, que me costó, me cuesta aún, y yo por dentro decía, gracias a Dios me pasó esto después de que se murió. Porque yo pensaba, si hubiera estado bien, mirá lo que yo pensaba en medio de todo el cabo,
en mi abuela que estaba muerta. Si hubiera estado viva, se moría. O sea, se revive para volver a morirse, claro. Mi familia, mi tío en el exterior, mis tías en otra provincia. Nada, volver a reconstruir tu vida, tratar de estar en lugares donde me siente bien, me hace sentir bien. El gimnasio, salir a caminar, respirar, lo simple, el sol en la cara. En el hospital yo buscaba todo el tiempo, ay, ¿estás tomando sol? Sí, yo buscaba el sol, ay, quiero sol. Yo creo que esto, si hay algo que les queremos spoilear, es que uno nunca sabe lo importante que es eso. No. Cuando vos, en mi caso, estuve 5 días sin tomar agua y sin poder respirar bien, y vos decís, esta gente no sabe lo que es respirar, esta gente no sabe lo importante que es tomarse un vaso de agua. Tuve un montón de tiempo sin comer. Tal cual, hoy grababa una historia para subir y me estaba filmando haciendo fuerza con las piernas y pensaba por dentro, bueno, hace un tiempo no podía levantar un vaso de agua, no podía hacer fuerza, no tenía fuerza mi cuerpo y hoy estoy levantando kilos, estoy moviendo la pierna que hace 4 meses atrás me ayudaba con la mano a correrla, a levantarla, para sentarme en el auto, para poder pararme, para poder acomodarme en una silla, en la cama. Hoy lo hago, hoy hacía fuerza con la pierna esa y decía, ¡wow, qué fantástico, estoy haciendo fuerza! Oye, y lo veía los otros, empezar kilos y kilos, levantar, y yo chocha con mis 10 kilitos ahí, tiki, tiki. Nada, lo simple, me pasaba, tengo una frase que me quedó de una persona que vamos en la ruta y yo le digo, ¡ay, mira la floresta! ¡Mira el pajarito! ¡Ay, qué lindo el atardecer! ¡Ay, qué pesada que sos con eso! ¡Ay, pará! ¿Podés dejar de decir esas cosas? Y yo decía, la puta madre, ¿no lo está viendo? No lo ve, no lo está disfrutando. Y ahora sentirme libre de poder sentir lo que yo quiero y decirlo y poder hacer y nada, yo hoy, gracias al diagnóstico, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida muy para bien porque, nada, veo la vida de otra manera, la disfruto de otra manera, vivo de otra manera, con mis hijos, con mi familia, con mis amigas. Con mis vínculos nuevos, tengo amigas nuevas. Los problemas se ven desde otro lugar. Los problemas los veo de otro Como que lugar. antes era- El otro día mi hijo tenía que presentar una maqueta y ya está, Pedro, hace esto y listo. Y mamá, me saqué un SA. Y bueno, es un SA. El próximo nos esforzamos un poco más. No ahogarnos en un vaso de agua. Dejar de ahogarse en un vaso de agua es como un avance, un cambio. Viste que a veces uno se ahoga en un vasito de agua y parece que se te termina el fin del mundo y no es ahí. No es ahí porque, como me dijo mi amiga que es guardavida, cuando sentís que te estás ahogando, relajar el cuerpo y flota. Yo creo que esa es la sensación. De Flotá, que uno me aprendió dijo. a flotar. Uno aprendió a flotar en ¿No? medio del mar. Y te con sentís tormenta. como más... Porque el agua te lleva. Sí. Una vez que aprendes a flotar, el agua te lleva y terminás con un poquito tuyo de esfuerzo flotando, llegas a la orilla. ¿Quién soy hoy? Yo siento que soy una mejor persona para mí. No sé si para el resto, porque aprendí a poner límites y porque me fui de lugares que no me hacían sentir feliz y cómoda y aceptada. Pero ¿quién soy hoy para mí? Me siento una mejor persona conmigo misma. Me quiero más y, y elijo mejor. No me quedo en lugares donde, insisto en esto, no se me celebra y se me abraza como yo celebro y abrazo a los otros. No estoy pidiendo nada que yo no pueda dar. ¿Quién soy hoy? Una persona que quiere vivir, al margen de que uno convive con la muerte todo el tiempo, pero hoy quiero vivir, pero no quiero vivir de cualquier manera. Hoy quiero vivir tranquila. Hay algo que mi hijo, o sea, que reconozco que tengo muchísimas cosas. Yo digo todo el tiempo, a ver, tengo la suerte, la fortuna de tener un trabajo, tengo la fortuna de que mis hijos son sanos, tengo la fortuna de que mis hijos puedan estudiar, tengo la fortuna de poder acudir a una salud pública. ¿Quién soy hoy? Soy una persona agradecida, soy una persona afortunada y soy una persona que quiere vivir. Sí, somos más fuertes ahora, ¿no? Mucho más de lo que éramos antes. Obvio. Yo
Me siento, sí, una Camila totalmente cambiada. Para mí, yo me siento totalmente cambiada. Quizás mi familia o mis amigas me dirán, esta sigue siendo la misma de siempre, pero yo me siento más libre. Me siento libre, esa es la palabra. Libre de todo, libre de mal. Es como que ya no me hago más mala sangre por nada, es que como me la tomo con más calma. Eh, Hay cosas que quiero arreglar, las arreglo, las hablamos, las charlamos, y hay cosas que las dejo pasar, digo, ya está, no sumas, lo hago por un costado, eh, pero me siento más respetada por mí, Te respetas más. me respeto más, porque esto de poner límites, decir que no, cuidarse, y nada, creo que lo más importante. Sí, libre y respetada es. Ay, mi psicóloga estaría re contenta de escucharme. Sí, están orgullosas de Está re nosotras. orgullosa. Yo ya me di de alta. Qué suerte. Yo todavía no, sigo trabajando. Bueno, en realidad este es el primer programa de un montón de programas donde vamos a hablar precisamente de estas cosas con otros pacientes. Sí. Hay muchas cosas que no hablamos, nuestra relación con la actividad física, Sí. la sexualidad y la oncología. Como que hay cosas que no se hablan porque para nosotros lo importante de hablar en relación, en torno al cáncer, al diagnóstico de cáncer, es correrlo de nosotros como pacientes. Sí, hoy estamos hablando de nuestras historias personales, pero nuestras historias personales estuvieron atravesadas y están atravesadas por todo lo que hablamos, el trabajo, los amigos, Sí, la los familia, médicos, la los familia, pacientes, sí. Sí. los vínculos. O sea, hay mucha gente que está y que uno tiene que agradecer que tiene todo esto, que arma una red, porque es lo que te sana, lo que te acompaña, lo que te sostiene. Sí, sí. Y también a estas personas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros médicos, tiene que haber redes que los acompañen y que los contengan, porque yo pienso esto, un médico también se frustra cuando un paciente fallece o se angustia. Sí. Un médico también se frustra cuando no sale o cuando la obra social o cuando el sistema médico no aprueba un tratamiento o sea, no estamos. Hay mucho alrededor de nosotros, que creo que este programa, si bien arrancamos hablando de nosotras, la idea es poder hablar de estos otros temas que están. Sí, hablar y escuchar, hacer partícipe también a profesionales, psicólogos, médicos, especialistas sobre el tema. Escuchar qué tienen para decir las otras personas, qué tienen para decir un hijo, Un hijo, un padre, un abuelo, un tío, un amigo, sí. un médico. Queremos compartir este espacio con otras voces. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de El Buen Vivir. Gracias.